de el bien común, ¿no? La cuota ordinaria, que aquí es donde también viene el conflicto, porque realmente es la cuota o la cantidad que se tiene que entregar para que se destine al mantenimiento o los gastos que conlleva este tipo de condominio. Normalmente es mantenimiento y en algunos casos también implica el pago de una empresa de vigilancia. Es lo más común, es lo que yo he visto, ¿no? Entramos a una de las partes fundamentales de todo esto y una de las preguntas más comunes que nos han hecho es, ¿se tiene que expedir un CFDI por las cuotas que se entregan para el mantenimiento del condominio? Y en este caso, pues tenemos que remitirnos al 29A del código, ¿no? En el 29A nos dice que, o más bien nos impone la obligación de expedir los comprobantes fiscales. Sin embargo, también es cierto que para efectos de las personas morales no lucrativas, y aquí nos remitimos al hecho de que se haya formado una asociación civil para que administre el condominio, esta asociación civil debe de estar en el régimen de personas morales con fines no lucrativos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, las cuotas que reciban son únicamente para mantener el condominio. Entonces, en realidad no se está buscando una utilidad. Y una de las obligaciones que tienen estas personas morales dice que es expedir y recabar los comprobantes fiscales que se acrediten las enajenaciones y erogaciones que efectúen, los servicios que presten o el otorgamiento o el uso de goce temporal de bienes. Bien. Ok. Entonces, 3 supuestos, los de siempre. La obligación de emitir un CFDI cuando se enajene un bien, se preste un servicio o se dé el uso o goce temporal de bienes. En el caso de las cuotas de condominios, como les comentaba, únicamente se utilizan para el mantenimiento del mismo. Entonces, al no encuadrar en ninguna de estas actividades, consideramos que no es necesario entregar un comprobante fiscal por las cuotas que se otorguen para el mantenimiento del condominio, siempre y cuando, ojo, y aquí es lo importante, estas cuotas sean para las comunes. ¿Y a qué me refiero? En el momento en que este tipo de cuotas se utilicen para pagar los honorarios del administrador, por esta parte que se utilice, sí generaría el impuesto respectivo, porque ya hay una actividad comercial. Normalmente, y he visto, sí se paga un honorario a los administradores, sobre todo si viene de una empresa externa, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se hace es que en la nota que se entrega por el monto de la cuota, se especifica una parte que es para los honorarios del administrador. Sin embargo, si no se genera honorario del administrador y la cuota se utiliza solamente para el mantenimiento, no se debe de entregar un comprobante fiscal como tal, simplemente sería un comprobante sencillo, ¿no? Ok, otra de las situaciones que va a hacer variar esta para efectos de determinar si la cuota es simplemente una cuota o es un ingreso es cuando la asociación o el condominio a veces tiene otra actividad. Por ejemplo, en el caso de que rente algún espacio en común, a veces hay salones de fiestas o palapas o albercas y se rentan para hacerse de recursos. En este caso sí aplicaría ya un ingreso como tal porque estaría fuera de lo que son las cuotas para el mantenimiento. Ya aquí dice, yo solicitaba mi CFDI, luego si no llevaban buen control te quieren cobrar de nuevo la cuota. Bueno, sí, aquí ya estamos hablando de un control administrativo, ¿no? Siempre un comprobante por lo menos para que puedas comprobar que ya aportaste tu cuota del mes. Normalmente este tipo de cuotas se reciben de manera mensual. Incluso me ha tocado que el administrador lleva el control en su registro ahí de los quienes han pagado. Y aquí viene otro problema, ¿no? Ya fuera de lo fiscal, pues
que normalmente en un condominio no todos pagan y siempre habrá 2, 3 personas que no cumplen con esta obligación y ahí se genera un conflicto, ¿no? Porque algunos dicen que todos tendríamos que pagar y otros no quieren pagar porque el otro no paga y bueno, esto es complicada la convivencia normalmente, sobre todo cuando en el condominio hay un servicio de vigilancia que me ha tocado ver, incluso, bueno, aquí donde yo vivo una de las reglas es que el que no paga su cuota de condominio, el vigilante no le abre la puerta, el portón, el acceso, ¿no? Tiene que bajarse él y abrir el portón y y no se le presta el servicio, ¿no? Y el jardinero, en su caso, que es tampoco limpia su patio, su pequeño pedacito, ¿no? El que no paga no se le presta ese servicio. Entonces, sí, habrá que llevar un buen control para que el administrador pues sepa cómo va, ¿no? Quién pagó, quién no pagó. Sí, 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 efectivamente, ¿no? O sea, ese tipo de controles. Por ejemplo, bueno, otra de las cuestiones de ese control es que como se paga de manera mensual, a veces algunos se atrasan y, por ejemplo, aquí el control que se dio fue que dan unos cafés para que pongamos en el carro y estos cafés van variando de color según el mes. Si no has pagado tu mensualidad y no estás al día, pues el café no corresponde, el color no corresponde, ¿no? Y ahí ya te publican en la entrada y dice, casa tal debe tantos meses, ¿no? Entonces, de este tipo de situaciones que se van dando cuando tenemos que convivir con los demás, no sabemos hacerlo, no estamos preparados y pues se van dando estas cosas. Dicen, el tercer mes le cortan el gas, sí, imagínate, ¿no? Fíjate que afortunadamente, bueno, acá en Tabasco no contamos con esos servicios, como acá siempre hay calor, normalmente el gas se tiene en tanques estacionarios, no tenemos esos servicios de pagar gas, pero efectivamente si se paga el gas, a veces el agua, la luz, ya en conjunto, pues me imagino que ha de ser igual más complicado con algunos vecinos que pues no cumplen con esas obligaciones, ¿no? Bueno, continuamos, ¿no? Vamos a entrar en impuestos sobre la renta. Ok, y aquí viene el punto importante. ¿Esas cuotas son ingresos o no son ingresos? En caso de que fueran, tendrían que jugar, por supuesto, para el pago de este impuesto. Como ya mencionamos, si estas cuotas se destinan únicamente para cubrir los costos de mantenimiento, no se determinan como ingresos, es decir, no serían afectas a la ley del ISR. En el artículo 86 nos dice que estas asociaciones no son consideradas como contribuyentes. Aquí nos aclara este punto, ¿no? Bien, continuamos. En el 79 nos dice que no son contribuyentes el impuesto sobre la renta las siguientes personas morales. Y aquí ya nos habla de asociaciones civiles de colonos y asociaciones civiles que se dediquen exclusivamente a la administración de un inmueble en propiedad de condominio. Es decir, que para efectos de la ley de ISR, este tipo de asociaciones se consideran con fines no lucrativos. Y aquí nos aclara el punto de que los ingresos que se tengan, o más bien las cuotas que se paguen, porque no son ingresos, pues no están afectadas a este pago, ¿no? Otro de los puntos, por ejemplo, importantes a destacar es cuando se paga nómina, cuando se tiene a personal de mantenimiento, aquí sí hay que se aplica lo del administrador, la parte que se ocupe para cubrir al personal, pues sí generaría el impuesto. Incluso se tiene que dar de alta en el Seguro Social, ¿no? Para poder cubrir las respectivas cuotas obreros patronales. Bueno, otra de las preguntas que normalmente se hacen, o que más bien son recurrentes por quienes administran un condominio es, ¿me debo inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes? O normalmente decimos, ¿me debo dar de alta ante el SAT? Bien, para esto vamos a remitirnos al 27 del Código, que nos dice, en materia de Registro Federal de Contribuyentes, se estará lo siguiente.
A. Sujetos y obligaciones específicas. En el inciso B dice que están obligados a expedir comprobantes fiscales digitales por Internet, los actos o actividades que realicen o por los ingresos que perciban. Es decir, que las personas físicas o morales que emitan comprobantes fiscales están obligados a darse de alta o registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes. Retornando al punto anterior, en el caso de las personas, quedó claro que por las cuotas no se debe de emitir un CFDI. Entonces, según el 27, estaríamos no obligados a registrarnos ante el SAT por no cumplir este punto, ¿no? Ok, dice, derivado de la interpretación del 27, de que estas administradoras no están obligadas a presentar declaraciones y que solo perciben ingresos por cuotas, que ya decíamos que no son ingresos gravables, que son nada más cuotas, entonces no tienen la obligación de solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Yo aquí soy de la idea de que en lugar de no solicitar la inscripción, se debe solicitar con el régimen de sin obligaciones fiscales. Como persona no lucrativa, como persona moral en caso no lucrativa, la cédula sale sin obligaciones fiscales. Sería lo ideal para cumplir con el requisito, ¿no? Evitar algún inconveniente. Bueno, en el caso de algunas asociaciones que ya se ha dado, que la autoridad requiere, ¿no? O cuando se hizo el procedimiento se hizo mal porque se dio de alta y sí se le aplicaron las obligaciones. Por ejemplo, se dio de alta y en la cédula aparece que tiene que presentar un anual o que tiene que presentar declaraciones provisionales. Si ya se da el caso así, habrá que levantar una aclaración por medio del portal del SAT, redactando que las cuotas únicamente se reciben para el mantenimiento del condominio y que en este caso pues no se tiene ningún tipo de obligación fiscal. Habrá que aclarar eso ante el SAT para evitar mayores inconvenientes, porque se da mucho, y sobre todo en el caso de personas físicas que cobran las cuotas condominales y las depositan a su cuenta, ¿no? Y luego viene lo de siempre, pues la autoridad siempre vigilando las cuentas bancarias y va a encontrar una diferencia entre lo declarado y lo depositado, ¿no? En estos casos lo que se recomienda hacer siempre es tener una cuenta aparte, una cuenta separada de todos los demás ingresos que sea únicamente para recibir las cuotas condominales. Por supuesto, llevar un buen control, es decir, llevar los recibos de ingresos, los recibos del cobro de las cuotas y, por supuesto, todas las facturas, aquí sí, de los gastos que inquieren el material, que también puede ser la empresa de vigilancia, la empresa de mantenimiento, todo lo que sea equipo de jardinería, pintura, lo que se utilice, a nombre del administrador, para que en este caso, si la autoridad nos requiere que aclaremos esa situación de los ingresos no declarados, pues tengamos el respaldo para poder en cierto momento salir sin mayores complicaciones de esto, ¿no? Entonces, básicamente lo que se tiene que tener es un buen control. Separar lo que son esta actividad con las demás actividades que tenga el administrador. Incluso en muchos de los casos, los administradores, pues básicamente no reciben este tipo de cuotas en sus cuentas bancarias, sino todo lo hacen en efectivo, ¿no? El problema con el efectivo es que volvemos al punto anterior, uno de los puntos iniciales, que vienen los conflictos con los vecinos por la comprobación de los gastos. Entonces, la mayor recomendación siempre va a ser crear una asociación civil, la cual pueda registrarse ante la autoridad sin obligaciones fiscales para que pueda llevar un mejor control. A veces esto no es tan viable por el tamaño del condominio, es decir, entre menos casas sean, pues mayor sería la cuota y el mantenimiento, y por ejemplo, muchos no estarán de acuerdo en aportar una cantidad para
los costos de creación de este tipo de asociación, porque sabemos